Y D2 y D3 son las que ya estaban especificadas en el modelo anterior. Los datos de X se proporcionan en la tabla 1. Tenga presente que se considera al oeste como categoría de control o de comparación. Asimismo, note que además de las dos regresoras cualitativas, tiene una variable cuantitativa X, que en el contexto de los modelos ANCOVA se conoce como covariante, como dijimos antes. De los datos mostrados en la tabla 1, los resultados del modelo 941 son los siguientes. Entonces, como estábamos trabajando ayer, pueden abrir su Gretel, por favor, ahí tienen su tabla. ¿Están viendo Gretel? ¿Aló? Sí. Entonces vamos a ver si trabajo yo con esta tabla. Sí, tengo una de 1 que no necesito esta aquí, así es que yo voy a borrar esa variable. Ok, entonces tengo estas variables aquí. Pero aquí ya le vamos a tomar en cuenta el spending, es decir, el gasto. Entonces, gasto por alumno en cada una de las regiones, el gasto local que hace por alumno. Veamos de todas maneras los valores. Aquí están. Salario, el gasto que se hace por alumno, variable dicotomía de 2 y de 3. Con esto entonces vamos a hacer nuestro modelo. El salario va a ser la variable dependiente de 2 y de 3 que ya habíamos especificado, y el gasto. Tenemos estos valores, veamos si se compadecen con los de acá. Muy bien, 28.694 menos 2.200, sí, menos 3.112 y más 2.34. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Aló? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Vamos con los mismos números. Entonces, obviamente, ¿sí? Lo que vamos a revisar en el modelo, no se olviden, es el valor P. Observen el valor P. Para el caso, ¿no es cierto?, de la variable dicotoma 2, ¿sí? No está siendo significativa. Para D3 está siendo significativa al 1% y el gasto sí está siendo significativo al 1, 5 y 10%. ¿Ok? Bien. Como los resultados indican ceteris paribus, es decir, si todo lo demás permanece constante, conforme el gasto aumenta $1 en promedio, el salario de los maestros de escuela pública se incrementa más o menos en 2.34. ¿Ok? Si controlamos el gasto en educación. Ahora se observa que el coeficiente del intercepto diferencial no es significativo, es decir, acabo de decir que D2 no es significativo para la región noreste no centro, ni para el sur. Estos resultados difieren de lo que habíamos visto anteriormente, pero no debe sorprender, pues en la regresión de ANOVA no tuvimos en cuenta la covariante, que son las diferencias del gasto público en educación por alumno. ¿Sí? Entonces, esta situación se ilustra, dice en la figura número punto 2. Se ha trazado con efectos estrictamente visuales 3 paralelas, ¿sí? Pero son las mismas, ¿no? Con la misma pendiente, para identificar esto nada más. Salario de los maestros en escuelas públicas y en relación con el gasto por educación por adopción, la pendiente es la misma, ¿ok? Está explicando nuevamente entonces que se aumenta en una unidad el gasto en las escuelas públicas, ¿sí? El salario de los maestros aumentará en 2.34. Este es el modelo ANCOVA. Entonces, no se olviden, los modelos ANOVA son exclusivamente cualitativos, pero los modelos ANCOVA ya combinan tanto variables cualitativas o dicótomas y variables cuantitativas o covariantes para este tipo de modelos. ¿Estamos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí?
Vamos a ver esto último aquí que nos interesa. Vamos a terminar esto con el tratamiento de variables dicótomas en el caso de regresión lineal. Estamos trabajando variables dicótomas para el caso de regresión lineal porque en el próximo semestre, en séptimo, iniciaremos nuestro estudio de las variables dicótomas, pero cuando los modelos no son lineales. ¿Ok? Esto es material del próximo semestre. Entonces, en la sección 8.7 analizamos la prueba de Chow. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, sí se acuerda, que vimos la prueba de Chow, que trata de examinar los cambios estructurales en las series de tiempo, ¿sí? Es decir, si por alguna situación puede haber habido un cambio en la estructura misma de la serie. Habíamos dicho que, por ejemplo, en el Ecuador, si tomamos los datos desde 1965 en adelante, puede haber existido, perdón, un cambio estructural a partir de 1970 por la explotación de petróleo, nos convertimos en un país petrolero. O a partir de 2008 por la crisis del 2008. ¿Ok? Entonces ahí hay que ver los cambios estructurales. El ejemplo ahí tuvo que ver con la relación entre ahorro e ingreso en los Estados Unidos de 1970 a 1995. Entonces lo que hicimos fue dividir el periodo, ¿sí?, en dos muestras, de 1970 a 1981 y de 1982 a 1995. Asimismo, se mostró con base en la prueba de Chow que existía una diferencia en la regresión del ahorro sobre el ingreso para los dos periodos. No obstante, no pudimos determinar si dicha diferencia en las regresiones se debía a las diferencias en los términos del intercepto o de los coeficientes, ¿sí?, de la pendiente, o en ambas situaciones, ¿sí? Entonces, ahora lo que queremos averiguar es, ¿en dónde se produjo ese cambio estructural? ¿En la pendiente? ¿Sí? ¿O en el intercepto? Al ver las ecuaciones 871, 872, se observa que hay cuatro posibilidades en las cuales se ilustran en la figura 9.3. Veamos. El intercepto y los coeficientes de las pendientes son iguales en ambas regresiones. Esta situación, ¿sí?, el caso de las regresiones coincidentes, así se llama, se muestra en la figura 9.3a, que es la que está aquí. Miren, 9.3a es esta que está aquí. La pendiente y el intercepto son iguales para las dos regresiones. La 1 está aquí y la 2. ¿Ok? Regresiones coincidentes. 2. Solo los interceptos en ambas regresiones son diferentes. Solo los interceptos en ambas regresiones son diferentes. Pero las pendientes son las mismas. Es el caso de regresiones paralelas que se presenta en la figura 9.3b. Las pendientes son iguales, pero los interceptos no. Son paralelas. ¿Ok? En el caso de la 3, los interceptos en las dos regresiones son las mismas, pero las pendientes son distintas. Es el caso que está aquí. El intercepto es el mismo, pero las pendientes difieren. Y hay un cuarto caso en el cual pendiente e intercepto son diferentes, que es la que vemos acá. ¿Ok? Entonces, a esas se llaman, ¿sí?, regresiones disímbolas. ¿Ok? Está claro eso, ¿no? Como ya mencionamos, la prueba de Chow de múltiples pasos analizada en la sección 8.7 indica si solo dos o más regresiones son distintas, pero no el origen de la diferencia. Dicha causa, si hay alguna, sale a la luz al agrupar todas las observaciones, 26 en total, y llevar a cabo solo una regresión múltiple, como se muestra enseguida. Y ojo, cómo está ahora la regresión, ¿sí? La regresión tiene, ¿sí?, el ahorro, que era la variable dependiente, el ingreso, miren, ingreso, ¿sí? El tiempo, obviamente, de 1 para las observaciones de 1982 a 1995 y 0 en otro caso, es decir, para las observaciones de 1970 a 1981. Ojo,
Miren esta expresión que está aquí. Beta sub 2 está multiplicada por esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos hecho en el modelo? Introducir una variable dicótoma que le está afectando en forma multiplicativa a X. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho en este modelo. Eso es lo novedoso en esto. La tabla 9.2 muestra la estructura de la matriz de datos. Para ver las implicaciones 951, y si suponemos que, como siempre, la esperanza matemática de los residuos es igual a 0, obtenemos la función de ahorros para 1970. Esta función de ahorros para 1970 al 81 es la esperanza matemática de Y sub t dado una variable dicótoma que es igual a 0 y una variable explicativa que es la X. Este es igual a alfa sub 1 es igual a una constante más beta sub 1 que multiplica a X. ¿Sí? Sub 1, sub t. ¿Sí? Y la función de ahorros medido para 1982 a 1995 será la esperanza matemática de Y sub t dado una variable dicótoma que es igual a 1, una variable independiente X. Este es igual a alfa sub 1 más alfa sub 2, o sea, esta parte que está acá arribita, alfa sub 1 más alfa sub 2, más beta sub 1 más beta sub 2, todo esto que está aquí, ¿sí? X. El lector notará que se trata de las mismas funciones en el ejercicio anterior, ¿sí? Con un... en las regresiones 871 y 872, ¿no? ¿Sí? Para, que ya vimos. Por tanto, la estimación de 951 equivale a estimar dos funciones de ahorro individuales, la 871 y la 872 del ejercicio. ¿Ok? Aquí están las observaciones. Miren, variable dicótoma. ¿Ok? Así es que si nosotros vamos a Excel, tenga la bondad de buscar en Excel la tabla 9.2. Todos, por favor, busquen en el archivo de Excel de Bujarati la tabla 9.2. Tengan la bondad. ¿Sí están viendo lo que yo hago? Sí, Tabla 9.2. Aquí está. Observen, por favor. Al parecer es la misma tabla de Bujarati, ¿no? Es la variable DUM. La D, 0 para la primera regresión de 1970 a 1981 y 1 para la de 1982 hasta 1995. ¿Sí? Es lo mismo que está acá. En 951, alfa sub 2 es el intercepto diferencial, como antes. Y beta sub 2 es el coeficiente de la pendiente diferencial, llamado también alterador de la pendiente, el cual indica cuánto difiere el coeficiente de la pendiente de la función de ahorro del segundo periodo, o sea, la categoría que recibe el valor dicótomo 1, respecto al primer periodo. Observe que la introducción de la variable dicótoma D en forma interactiva o multiplicativa, ¿sí? D multiplicada por X, permite diferenciar entre los coeficientes de las pendientes de los dos periodos del mismo modo que la introducción de la variable dicótoma en forma aditiva. O sea, si se suma o se multiplica. Entonces, en forma aditiva permite distinguir entre los interceptos de los dos periodos. ¿Ok? Y estos son los resultados.
Como muestran los resultados de esta regresión, el intercepto diferencial y el coeficiente de la pendiente son estadísticamente significativos, lo cual indica enérgicamente que las regresiones ahorro-ingreso para los dos periodos son diferentes, como en la figura 9.3D. Ya, esto va a ser parecido a esta que está acá. Y eso ya vimos, 9.3D. ¿Ok? Diferentes pendientes, diferentes interceptos. 9.3D. Regresiones disímbolas. Bien, entonces aquí están las regresiones, ¿sí? Que nosotros debemos obtener para 1970 y es t es igual a 1.0161 más 0.083x. Esta es la primera, ¿sí? Esta, 1.0161 más 0.083x. Es la que está aquí. ¿De dónde viene esta formulación? De esto que está acá, ¿cierto? Esperanza matemática de Dios subtera, D es para los que tienen cero. Tienen cero y una X es intercepto más beta sub 1X. Es lo que está acá. ¿Está claro? Y la otra regresión es justamente, y sub T es igual a la suma, ¿sí?, de beta sub 1 más beta sub 2, ¿sí? Está acá. Suma. Para los que tienen 1. Alfa 1, perdón. Alfa 1 más alfa 2 más beta sub 1 más beta sub 2X. Eso es lo que está acá, puesto en cifras, sacada la regresión. Mire, alfa sub 1 más alfa sub 2, beta sub 1 menos beta sub 2, ¿sí? Y X. ¿Ok? Este es igual a 153,497 más 0.0148X. Estos son precisamente los resultados obtenidos en 871A y 872A, lo cual no debe sorprender. Tales regresiones ya se mostraron en la figura 8.3. ¿Sí? Ahora se ven de inmediato las ventajas de la técnica de la variable dicótoma, es decir, la estimación 951 sobre la prueba de Chau, es decir, la estimación de las tres regresiones. Entonces, solo fue necesaria, pues, que las regresiones individuales pueden derivarse con facilidad a partir de ella del modo indicado. ¿Sí? O sea, se introduce la variable dicótoma. Y con esta regresión se prueban diversas hipótesis. Por tanto, si el coeficiente del intercepto diferencial alfa sub 2 es estadísticamente insignificante, se puede aceptar la hipótesis de que las dos regresiones tienen un mismo intercepto. Es decir, ambas regresiones son concurrentes. ¿Sí? Compare con la figura 9.3c. Concurrentes, estamos hablando de estas. ¿Sí? Tienen la misma pendiente, pero diferente, perdón, el mismo intercepto, pero diferente pendiente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, sí, estamos acá, ¿no? De modo semejante, si el coeficiente de la pendiente diferencial beta sub 2 es estadísticamente insignificante, pero alfa sub 2 sí es significativo, tal vez no se rechace la hipótesis de que las dos regresiones tienen la misma pendiente. Es decir, las dos líneas de regresión son paralelas, ¿sí? Como pueden observarse arriba. La prueba de estabilidad de toda la regresión, es decir, alfa sub 2 y beta sub 2, alfa sub 2 igual a beta sub 2 es igual a 0, se lleva a cabo mediante la prueba de Fisher. Recuerde, la prueba de Fisher de mínimos cuadrados restringidos. Si no se rechaza la hipótesis, las líneas de regresión serán coincidentes como se aprecia en la figura 9.3a. Entonces aquí tienen todas las posibles versiones de esto. 9.3a. Regresiones coincidentes. Entonces aquí no habrá cambio estructural. Pero aquí sí hay cambio estructural, pero esta, ¿sí? Ya son provocadas, ¿sí? Y hay que estudiar. Son provocadas por la pendiente
o por el intercepto. De eso se trata la introducción de la variable dicótoma. ¿Está claro, muchachos? ¿Aló? Sí, esto es en general este asunto. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver hasta aquí con el estudio de las variables dicótomas. Ahora, con la tabla 9.2, por favor, no, antes de seguir, tenemos 2 horas hoy, ¿no? Sí. Sí, entonces primero, van a subir la tabla 9.2 a, a Gretel, obviamente tienen que hacer las transformaciones correspondientes. De mañana hicieron los compañeros, no me vendrán a decir que no pueden. ¿Sí? De mañana hicieron los compañeros. Y corren el modelo. El modelo tiene que salir igual al que está aquí. ¿Ok? ¿Aló? Sí, sí, acá. Ya. Los grupos, profe. Sí, ya, un momentito. Y luego, si me permiten solamente un rato, por favor. Aquí. Ya. ¿Están viendo la pantalla que está azul? Sí, ¿Aló? sí, profe. Sí, Sí, sir. arriba está, si pueden leer, tutorial Gretel 0.2, codificando variables ficticias. ¿Ok? Este video van a ver luego de que hagan el trabajo de... A ver, mejor quedemos así. El ejercicio este de Gujarati, ¿sí? Queda como tarea para... ¿Cuándo tenemos clases? Mañana, ¿no? Sí. Sí. Queda Sí. como tarea para mañana. Mañana les pido que me compartan esa tarea. ¿Qué van a hacer con este video? Sí. Primero bájense, por favor, el video, todo el mundo. Tutorial Gretel 0.2, codificando variables ficticias. Bájense en eso, por favor, sí. ¿Listo? ¿Ya tienen? Sí, profe. Sí. ¿Ya? Ahora sí, entonces.